Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAP Radio. Muy buenos días. Bienvenidos al espacio de Diálogos Ciudadanos del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de nuestra universidad. Hace unas semanas atrás, con un apreciado historiador, compañero de labores aquí en la UNAP, Andrés Correa, hicimos unos programas sobre juventud a raíz de unas investigaciones que realizó con alguien muy especial de la UIS. Andrés tuvo la buena ocurrencia de decirme que por qué no traíamos a la persona que había sido el fundamento de la investigación y que él reconocía de manera muy orgullosa como su formador. Y después de buscar los tiempos, porque no es fácil coincidir con él, porque tiene muchos compromisos de carácter investigativo y docente y profesional, en fin. Al fin tengo hoy el gusto, de verdad que el inmenso gusto, de presentarles al historiador Álvaro Acevedo Tarazona, profesor de planta de la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Historia, y ahora les digo también que otras cuestiones le dan la autoridad para estar aquí sentado frente a nosotros con toda su producción intelectual. Álvaro, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento muy reconfortado volver a la UNAD, que en algún momento fue mi casa también de trabajo, y estar aquí en Diálogos Ciudadanos hablando de investigación y juventudes, democracia y política. No diga, comencemos con el chisme. ¿Usted había trabajado aquí en la UNAP? Claro que sí, trabajé en la Facultad de Comunicación Social y estuve unos 4 años dirigiendo todo lo que tenía que ver con la investigación. Hace ratico ya, me imagino. Hace rato. Sí. 96 a 2000. Y luego la UIS. Luego gané un concurso en la Universidad Tecnológica de Pereira y me fui 9 años, un año después del terremoto. Allá estuve y bueno, luego me llamaron a la UIS, concursé y estoy en la UIS desde el año 2009. Desde entonces en la UIS. Desde entonces en la UIS. Construyendo muchas cosas, entre ellas a nuestro departamento que tanto necesita gente que piense en serio. Muchas gracias. En medio de tantísimas cuestiones que lo hacen a uno a veces dudar de la inteligencia de nuestros dirigentes. Pero bueno, no nos metamos en política porque nos metemos en camisa de 11 varas. Más con la polarización que hay. Uy, espantoso, espantoso. Y el daño que está haciendo. Bastante. Bueno, ¿quién es Álvaro? Álvaro es historiador de la UIS, egresado por allá en el año 93, especialista de la Universidad de Antioquia en filosofía de las ciencias sociales, o en filosofía de la ciencia solamente. Filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia. Después estudió en la Universidad Pablo de Olavide, una especialización en historia y cultura de América Latina. Posteriormente la especialización en docencia universitaria, magíster en la misma UIS en historia, magíster en historia de la UIS. También magíster de la Universidad Pablo de Olavide en historia de América Latina, en historia de América Latina, en un periodo muy especial de la Ilustración al fines del siglo XX, me imagino, al mundo contemporáneo. Doctor de la Universidad de Huelva en España en transiciones, cambios y permanencias en las sociedades modernas y contemporáneas de Europa y América Latina. Su doctorado lo terminó en 2003. Así es. Eso en cuanto a sus títulos académicos, pero los títulos académicos no dicen totalmente quién es una persona. ¿Quién dice más quién es Álvaro? Primero su reconocimiento. Yo cuando leí su hoja de vida dije, no, me pongo a leerlos todos y toca hacer unos 4 programas. Porque la verdad, fuera de carreta, fuera de paja, fuera de hablar excesivamente adulador, no, es que son reconocimientos merecidos por alguien que ha tenido un recorrido de producción intelectual muy importante, la que vamos a hablar también ahora. Publicaciones muchísimas, artículos, libros también, varios, creo que unos 2 o 3 libros con el apoyo de nuestro amigo Andrés. Así es, unos de pronto más. Más de 2 o 3 libros con el apoyo de Andrés. Fue director de la Escuela de Historia
decano de la Facultad de Ciencias Humanas. En ese tiempo yo lo reconocí otra vez porque nos llevamos conocidos cuando éramos muy niños, hace muchos años atrás, en San Vicente, que es su tierra de nacencia, ¿no? Así es. Su tierra de origen. Pues nací en Bucaramanga, pero claro, me crié en San Vicente de Chucurí. Sí. Sí, usted es chucureño de crianza. Claro. Miembro de la Academia de Historia de Santander, ¿no? Sí, y vicepresidente de la misma. Y vicepresidente de la Academia de Historia de Santander. Eso es aparte de las cuestiones honrosas que no se ganan por influencia, sino por producción, por capacidades. ¿De qué libros podemos conversar inicialmente para obviar un poco los artículos? ¿Por qué no comenzamos hablando de sus libros, Álvaro, de sus producciones más recientes en cuanto a libros? Bueno, digamos que yo he mantenido unas líneas de investigación a lo largo de más de 25 años. Pues soy director del grupo de investigación políticas y representaciones históricas educativas, con la máxima categoría de MinCiencias, y soy investigador senior por MinCiencias. Eso lo he logrado, digamos, en la consistencia de un trabajo en unas líneas de investigación. La primera, la educación sin duda, y la historia de la educación, y la historia de las instituciones de la educación en Colombia. En estos momentos me encuentro pues haciendo un texto que creo va a ser interesante en tanto hablamos de la calidad de la educación superior en Colombia. Este proceso del estudio de la educación en Colombia me llevó a entender que hubo procesos muy conflictivos al interior del origen de la Universidad Colombiana. Un origen que además es reciente. Digamos que el sistema educativo superior colombiano logró despegar en los años 60 del siglo XX en Colombia, con una excepción que era la Universidad Nacional, que tuvo una segunda fase después de 1967, en los años 30, que la constituye como en el eje central de la educación superior. Estamos hablando de un sistema de educación superior joven, en comparación al europeo, al asiático, etcétera, y conflictivo en las protestas, en los movimientos, pero también novedoso en la creación y en la construcción de saberes, de recepciones y difusiones del conocimiento. De manera que hemos venido trabajando en torno a ese entendimiento de lo que es la universidad como una institución formadora, constructora de saber, pero también como un microcosmo social en el que se cocinan, si se puede decir así, los grandes problemas de la sociedad también llegan allá. Y por supuesto, eso nos llevó a hacer con Andrés unos estudios muy interesantes sobre precisamente el surgimiento y ocaso de la utopía antisistémica de los años 60 y 70, cuando la juventud quiso transformar el mundo. Hemos también trabajado, y va a salir ahora un libro muy, muy importante, creemos, sobre las movilizaciones sociales en torno al páramo de Santurbán, a esa dicotomía, esa falsa dicotomía que hemos creado, oro o agua, que en efecto debe ser estudiada con mayor cuidado, en tanto siempre que se polarice una discusión, algún sector de la sociedad se ve afectado. De manera pues que también estamos trabajando en esto, y le podría decir que en otras temáticas, fundamentalmente en lo que ha tenido que ver con el conflicto armado y la memoria social, que nos preocupa mucho. Tuvimos un momento de fe, o por lo menos en mi caso, cuando se firmó el acuerdo de paz, y era un momento esperanzador. Hoy estamos otra vez en un conflicto armado de grandísimas proporciones, en el que hay muchos sectores de la sociedad afectados, y la memoria social siempre será una manera de entender y reconocer esta situación pues
tan particular y dolorosa que se vive en Colombia. Entonces los temas de la memoria han estado ahí y vienen varios libros que estamos construyendo sobre la memoria, tanto en la universidad como en los movimientos estudiantiles, pero también en aquellos sectores que se han visto afectados por el conflicto armado, sobre todo en contextos urbanos. Gracias, Álvaro. Pues eso es solamente un resumen. Eso es solamente un resumen porque yo conozco la producción de Álvaro y es muy extensa e intensa. Intensa como profunda, como una cuestión bien hecha que vale la pena leer y vale la pena guardar como parte de nuestra memoria intelectual regional y nacional. Yo me voy a desviar un poco del guión que teníamos, Álvaro, porque me surge una pregunta a raíz de lo que usted decía sobre Santurbán. Yo también tengo la misma idea de que hay unas falsas dicotomías en Colombia, en muchos sentidos. Hay unas falsas dicotomías que nos están haciendo mucho daño a partir de esas polarizaciones tan mezquinas y tan ruidosas que hemos generado y tan dañinas. Y es la dicotomía que usted comentaba, oro-agua, como una falsa dicotomía, en donde usted plantea con toda seguridad otra forma de ver allí la manera como se puede administrar, cómo se puede gestionar el páramo. Sí, es una falsa dicotomía porque, en primer lugar, nadie discute que debemos defender el agua como nuestro elemento vital, ¿cierto? Y fundamental y esencial para el futuro. Pero también tenemos que entender que estas comunidades allá se encuentran aisladas, en condiciones de pobreza, sumidas en unas prácticas de minería tradicional que no son tan favorables para ellos y sobre todo movidas por una economía y una minería ilegal que florece allí y que se da allí. Entonces, en realidad, cuando planteamos esta dicotomía, entendemos que aparecen otra serie de problemas sin resolución. El primero, la minería ilegal, que no se está atendiendo. La segunda, que si en efecto vamos a cuidar el agua, las ciudades que se están beneficiando de ella deberían tener una contribución para aquellas personas del páramo, para que puedan vivir, para que puedan hacer turismo sostenible, para que puedan pues seguir con su minería tradicional, porque esto viene de 1551. Bucaramanga existe porque había un río del oro y había un río Suratá. Entonces nuestra historia está vinculada a este descubrimiento del oro y hace parte también de lo que somos como sociedad y de el origen de lo que somos como ciudad de Bucaramanga. Tal vez porque a veces no entendemos estas cosas. Ahí es cuando yo hablo de una falsa dicotomía, porque lo que tenemos que plantear es cómo resolver esa relación entre oro y agua para que no estemos afectando a un sector de la población y otro, pues por supuesto, se beneficie del mismo con toda la justificación, sino pensando en que tenemos que mirar a los dos sectores, los del páramo y los que supuestamente nos beneficiamos, que somos más de 2 millones de personas, del agua. Ese libro precisamente plantea estas situaciones, estas ontologías políticas y de la minería que nos invitan a reflexionar más profundamente sobre lo que somos como sociedad y la manera como debemos entrarle al problema, no desde esa polarización, sino desde una comprensión que beneficia a los dos sectores sociales. Y que no es sencillo, porque por ejemplo ya diferenciar entre minería ilegal y minería tradicional e informal ya es toda una dificultad jurídica, social, política, en fin, ¿no? Así es. Implica también niveles de violencia altísimos. Exactamente. Esa ilegalidad trae armas, otro tipo de consumos, otra forma de construcción de sociedad que no es favorable para la gente del páramo. De manera pues que el asunto es mucho más complejo y la política tiene que ser más asertiva al respecto. Y que tampoco podemos ir a decir que no nos interese el oro.
Por Eso ejemplo. sería una tontería. Con lo que usted decía, hay comunidades, es como pasa con la coca, ¿no? Decirle a un campesino erradique la coca, ¿a cambio de qué? Si es lo que medio me da de comer porque la yuca no produce. Allí pasa una cuestión parecida, ¿no? Yo recuerdo, Álvaro, hablando de ese tema, una cuestión que pasó aquí en Bucaramanga con una urbanización, yo fui gestor social allí, en donde hace muchos años, por el lado de Colseguros Norte, alguien con muy buena voluntad hizo unos apartamentos para que la gente se pasara. La gente terminó saliéndose, ¿por qué? Porque salía más caro. Ya no, yo vivía en un rancho donde no pagaba servicios, donde no tenía que hacer mantenimiento, aquí me mandan para una casa muy bonita, me cobran impuestos, pago servicios, entonces formalizarme no me sirve. Muchas veces al campesino le pasa lo mismo. Formalizarlo es decirle, le va a salir más cara la vida. Más. En efecto, el niño del páramo entra ya a trabajar en el oro. El oro es parte de su cotidianidad. Es su vida toda. Es su vida. Su cultura, su economía. Ha construido también una ontología, es decir, un sentido sobre el agua, sobre el páramo, etcétera, 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 que lo resignifica como ser, como sujeto. De manera que negar esto es negarle su existencia. Ahí hay un tema mucho más complejo, ¿cierto? Que implica generar rupturas. Por ejemplo, hace unos más de 30 años hice un artículo sobre las cárcavas de Bucaramanga y me encontré a lavadores de oro en las aguas negras, todavía sacando oro de las aguas negras de Bucaramanga. Las aguas negras. Claro, porque hoy esos eran quebradas, unas 10 afluentes que llegaban del páramo. Esto podría Bucaramanga haber sido una Venecia, si hubiésemos cuidado esas aguas. Sí. Y llegamos hasta la desembocadura y ahí había gente sacando oro. De manera pues que hace parte de unas tradiciones, de una forma de ver el mundo, que llevarlas a una ruptura, de una negación de lo que hay allá, de una productividad, de una producción, de una minería artesanal que es parte de la vida de estas personas, es negarles su condición existencial. Es muy pobre trabajarlo únicamente como legal y ilegal. Exacto. Eso es muy reduccionista. Demasiado. Por eso este libro que vamos a publicar habla de una ontología, de una condición... Una totalidad. De una totalidad esencial. Bueno, Álvaro, usted me mencionó otro tema. Es que el problema con personas como usted que han investigado tanto es que fácilmente el discurso, las preguntas, todo se va yendo para otros temas muy interesantes, no por ser superficiales, sino al contrario, porque tiene mucha profundidad en el tratamiento de los temas. Te digo una cosa que también me llamó mucho la atención porque yo la viví, ¿no? Fueron los momentos del sueño, los momentos que creímos que este país iba a ser mejor. Yo viví el momento de la Constitución del 91, y le metí el pecho a la brisa en aquellos tiempos en la UIS, pensando que ahora sí íbamos a tener una Colombia con una constitución que nos iba a sacar de la violencia, y sí nos equivocamos. Luego vino el momento de sueño que usted comentaba, cuando firmaron el acuerdo de paz las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, que todos creíamos que detrásito venía la firma con el ELN. Y resulta que mire cómo nos equivocamos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué falló, Álvaro? ¿O qué sigue fallando? Ahí lo que podemos entender es una evolución, un cambio en el conflicto armado colombiano. Nosotros venimos desde los años 30, y espero que me dé la oportunidad de mirarlo rápidamente, con un país profundamente polarizado entre liberales y conservadores. La prensa ya en el año 30, cuando gana Olaya, conservadora, dijo que no iba a participar del gobierno, pese a que Olaya quiso hacer un gobierno de llamado al partido conservador. Y desde ese momento el país se polarizó tremendamente entre liberales y conservadores. Valga señalar que esa violencia política nació precisamente en toda la provincia de García Rovira y en Piedecuesta. Los orígenes del conflicto armado de esos años 30 que van a llevar a la muerte de Gaitán en el 48 nacieron en Santander y en la provincia de García Rovira. Eso lo hemos estudiado historiográficamente, luego se expandió a Boyacá, Tolima, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conflicto armado hizo parte de una cultura política. Ser liberal o conservador no era un tema
de ideología, sino de sentimiento, de vida, de nacimiento, lo cual implicaba, pues bueno, reconocer un país entre liberales y conservadores. Pero obviamente la política del Frente Nacional, que puso fin a ese conflicto armado, abrió nuevos escenarios de no participación social y política, lo cual llevó a que surgieran en el año 64 dos guerrillas, el ELN, las FARC, 66-67 el EPL, 74 el M-19, 70-74, en fin. De manera pues que en ese momento pues el proceso revolucionario implicaba transformar una sociedad, hacerla más igualitaria y más justa. Pero hacia los años 80 el conflicto armado tiene una nueva situación que no puede controlar, y es la droga. La entrada a la producción de cocaína. Los grupos guerrilleros entienden que ahí hay una manera de fortalecerse militarmente y, por qué no, también políticamente en regiones aisladas. Y hasta el momento, yo podría decir que el conflicto armado está sostenido por la producción de cocaína. Con un agravante: después del 2016 no se cumplen los acuerdos, eran también muy costosos, pero no hubo una voluntad política para cumplirlos, infortunadamente. Y el conflicto armado se nos vuelve transnacional, porque la cocaína hoy y la producción de cocaína está alimentada por carteles transnacionales. De manera que cuando una persona cae de un cartel, hay 100 esperando para tomar sí, el lugar. El tema es la droga. Ahí está la situación de nuestro conflicto armado desde los años 80, que cambió y se transformó completamente, y que seguirá alimentando ese fuego de riqueza ilegal. el combustible que alimenta la guerra en Colombia es casi infinito, ¿no? Así es. Y es el de la coca. Es que es el de la droga, en Claro. general. En parte Coca este gobierno fundamenta. no puede hacer la paz con el ELN, porque en el Catatumbo se están disputando Mucha riqueza. mucha riqueza. Los grupos ilegales, que son tanto los grupos guerrilleros como los grupos armados de violencia privada, digamos paramilitares o BACRIN, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que con encenderlos a plomo se va a lograr algo es muy dudoso, ¿no? Eso puede, al contrario, enrarecer más todavía el conflicto. Puede ser, ciertamente. En Colombia, pues, las salidas de fuerza no han sido las que nos han mostrado el mejor camino. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nasser las-FARC, cuando se hace un bombardeo a unos campesinos organizados que estaban tratando de sobrevivir. Les mataron las gallinas, etcétera, etcétera. Los declararon pues personas que estaban atentando contra el Estado. Tal vez se pudo haber llegado a una solución distinta. Y tenemos muchos casos más, ¿no?, en la historia de Colombia, en las cuales la solución podría ser más una concertación que una confrontación armada. Yo creo que el asunto, pues, con Álvaro Uribe, que dio unos resultados y le dio una estabilidad a ciertos sectores urbanos de la población, también dejó, por ejemplo, el asunto de los falsos positivos, que es un asunto supremamente doloroso, ¿no?, para las familias, y también vergonzoso para nosotros como sociedad, o el exterminio de la Unión Patriótica. Son situaciones muy conflictivas. Pero también hoy entendemos que las ciudades están tomadas por la delincuencia. Duele, ¿no?,
cómo duele Bucaramanga, todas las semanas hay homicidios. ¿Cuánto hace que en Bucaramanga no había, por ejemplo, sicariato? Aquí no era común eso. Exacto, todas las semanas hay sicariato Ahora en Bucaramanga. Sí. Nuestro sistema de comunicación es caótico, nuestras calles, la ciudad ya no tiene para dónde crecer, presenta ya problemas de suciedad, de alumbrado, etcétera, 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 ¿no? Eso también, el ambiente, un régimen ambiental contribuye también a que haya un régimen de violencia. De violencia, y súmele a eso la informalidad laboral en Bucaramanga. Por favor. De la manera como ha crecido. Si yo, en ese sentido, bueno, no quiero hablar de política, pero dudo a veces mucho de las cifras que nos dan. Sí, exactamente. No, sí estamos de acuerdo. Sí. ¿Cómo disfrazan de personas empleadas aquellas que están en la informalidad laboral y que no ganan ni el salario mínimo? Así es. Sí. Eso es vergonzoso como tratan de disfrazar la realidad. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Y necesitamos también más confianza, ¿no? Las alcaldadas de ciertos gobernantes que creen que con bajar el nivel de pobreza en términos de números, no es que pobre ya no es el que se gane 1 millón, va a ser el que se gane tanto, con eso ya están solucionando el problema. Resolviendo el problema en las cifras. Las estadísticas se hicieron para mentir. Y ahí sí, como diría cualquier buen chucureño, no lo crean a uno tan pendejo. Eso, no me quedan tan pingo. Sí, exactamente, no me quedan tan pingos, sí. Sí, no, y lo que usted dice, Álvaro, por ejemplo, nosotros tuvimos escuelas de la violencia, la violencia liberal conservadora nos enseñó a polarizarnos y nos enseñó a matar sin reflexión. Muy común, usted y yo que nos criamos en pueblos, sabemos todas las historias de nuestros viejos, muy común, ¿no? ¿Por qué lo mató? Porque era conservador. ¿Y qué es el conservador? Cargar un trapo azul o cargar un trapo rojo en el otro lado, y por eso lo mato. Así no, es. ¿Hay alguna razón de fondo? No, simplemente que lo mandó decir el doctor de Bogotá. Así es. Y eso nos ha enseñado a matarnos sin reconocernos como seres humanos, ¿no? Claro, de ahí, de esa violencia liberal conservadora, apareció algo muy atípico en Colombia, que también lo estudié en su momento, sobre todo porque, bueno, se vivió también aquí en San Vicente, con Rangel, pero en el eje cafetero y San en el Vicente, Tolima, cuna del ELN, por ejemplo, ¿no? fue el bandolerismo. Apareció el bandolerismo, un bandolerismo politizado. Hobsbawm estudia el bandolerismo en todo el mundo. Es un bandolerismo de los años 40, 50 que se da en Italia, en España, en México. El de Colombia no nace propiamente en los 40 y 50 porque era el confrontamiento liberal conservador, sino a partir de los 60. Es un bandolerismo politizado, supremamente violento, supremamente sangriento en su forma de matar y en su forma de intimidar. Para Hobsbawm es una barbarie realmente lo que se ve en los años 60 con el bandolerismo. Alguna vez en una biblioteca de Pereira me encontré con un libro de un gran amigo, Jaime Ochoa, del batallón. Tenía un listado de más de 200, 300 bandoleros en el eje cafetero para darles de baja. Eso era impresionante, ¿no? Demasiado. Ese bandolerismo, de alguna manera, muta hacia esas guerrillas. Mire cómo es la vida. La marcha del ELN que hace de la vereda La Fortuna en San Vicente de Chucurí y luego hacia Charalá, hacia Simacota. Estuvo apoyada por bandoleros, porque los estudiantes universitarios les picaban zancudo y ya estaban enfermos. De manera pues que esa marcha desde San Vicente de Chucurí a Simacota fue apoyada por todos los ecos de esa revolución cubana, pero por supuesto por los bandoleros que habían derivado de esa violencia liberal conservadora. Y súmele a eso algo que leía Broderick, ahora que nombra, que fue sobre las venganzas familiares, que ocurrieron también en los 60 y ocuparon muchos pueblos, tipo en Santander fue muy común esto de las venganzas familiares, lo no sé qué contra lo no sé qué, que también venía del conflicto liberal conservador y alimentó otras formas de violencia en Colombia, por ejemplo de limpieza social, familias enteras corridas de los pueblos, en fin. En efecto,
Eso también nosotros lo hemos estudiado y lo ha estudiado el Centro Nacional de Memoria Histórica, que habla de una violencia circular en Colombia. Es decir, no cerramos un conflicto y ya estamos abriendo otro por las venganzas, por los odios, por las pasiones. El problema es que el asunto de la violencia en Colombia no solo está pasando por lo ideológico, está pasando por lo pasional, por lo emotivo. Eso no lo hemos estudiado. Marco Palacios decía, o dice todavía, que en Colombia deberían haber en todas las universidades escuelas de criminalización para entender por qué los colombianos nos seguimos matando. Ahora, yo quiero hacer claro acá, todas las sociedades se han matado a lo largo de la historia. Europa tiene una historia violenta. Violentísima. Pero aprendieron a no matarse. Aprendieron a no matarse. Con todas las dudas que hay sobre los problemas con inmigrantes y todo eso. Exacto. Pero por lo menos internamente uno siente que aprendieron a no matarse, ¿no? Por lo menos en los últimos 70 años, creo que hemos vivido la mejor etapa de la humanidad. Nosotros no hemos querido aprender. Nosotros no aprendemos porque hay algo que no se puede explicar todavía. Y creo que pasa por lo que ha señalado. Y es el tema, Manuel, que tiene que ver con fundamentalmente ese no cierre, ese ciclo otra vez de violencias, ¿no? De memorias que siguen circulando, de la venganza, etcétera, 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 etcétera. La violencia circular que usted acaba de mencionar. Así es. Sí. Álvaro, se nos acabó el tiempo en este primer programa y no le he hecho la primera pregunta. Por favor. Entonces nos queda tarea para el próximo. Muchísimas gracias, Álvaro, por su compañía hoy y continuamos conversando con nuestro apreciado historiador Álvaro Acevedo Tarazona en el siguiente programa. Gracias, Álvaro, y muy buenos días para todos. Manuel, muchas gracias por la invitación. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAB Radio.